Muy bien, buenos días, buenos días. Ya vamos a empezar, ya estamos día de esta lectura, día 26 de este libro, Inteligencia Emocional. Bien. Para los que no me conocen, mi nombre es Verónica Zapana, soy terapeuta holístico, bien, donde pues hago, bueno, netamente lo que es, trabajamos las emociones, ya desde ahí partimos. Sanación, ¿no? Sanación de las heridas de la infancia, sanación de lo que si estás triste, si estás con mucha ira, rabia, desde ahí, ¿no? Ayudamos a encontrar la raíz, por qué esa emoción, por qué no se ha resuelto, si hay un dolor, si hay un malestar o una enfermedad, ¿no? Evaluamos, o bueno, vamos hacia la raíz siempre, desde dónde se ha originado, cuándo, todo eso, con lo que es biodescodificación. ¿Eh? Entonces, hoy vamos a leer lo que es las artes sociales. Ya estamos ahí. Bienvenidos a los amigos de YouTube, Facebook y TikTok. ¿Qué tal? Buenos días, Abraham, Palacios, Hermani, Cristian, Raúl. Muy buenos días. Yo muy buenos días. Entonces empecemos con la lectura. Dice, las artes sociales. Como sucede con tanta frecuencia entre hermanos, Lane de 5 años de edad perdió la, dice, paciencia con Jai, de 2 años, mire, 5 años y 2 años, niños, ¿ya? Y, y dio porque, dice, porque había desordenado las piezas de Lego con las que estaban jugando y en un ataque de rabia le mordió, dice, ¿no? Su madre, al escuchar los gritos de dolor de Jai, se apresuró entonces a regañar a Lei, ordenándole que recogiera enseguida el objeto de la disputa. Y ante aquello que debió de parecerle una gran injusticia, Len rompió a llorar, pero su madre, enojada, se negó a consolarle. ¿Mm? Recuerden que Len tenía 5 años y su hermano Jai 2 años de edad. ¿No? Quien mordió es Len, ¿verdad? Entonces, no, el Jai, a ver, sí, acá está, ¿no? Se apresuró entonces acá. Dice, bueno, escuché los gritos del dolor de Jai. Entonces, Len es el que mordió a Jai. ¿Bien? Y ante aquello que debió, dice, parecerse una gran injusticia, Len rompió a llorar. Pero su madre, enojada, no le hizo caso, pues, ¿no? Entonces, Len se puso a llorar. ¿Ya? Y este fue más o menos lo que ocurrió. Dice. No llores más, Len, imploró Jai. Es el pequeño, ¿no? Deja de llorar, hermano, deja de llorar. Dice. Pero, a pesar de sus súplicas, Len continuaba llorando. Entonces Jai se dirigió a su madre diciéndole, Len está llorando, mamá, Len está llorando, dice. Mira, mira, Len está llorando, dice. No, el más pequeño dice esto. Luego, dirigiéndose al desconsolado Len, Jai adoptó un tono materno, susurrándole, mira, el más pequeño, imagínense, ¿no? No llores, Len. No obstante, Len seguía llorando, así que Jai intentó otra táctica, ayudándole a guardar en su bolsa las piezas de Lego con un amistoso. Mira, dice, yo ya los meto en la bolsa para Lenny. Pero como aquello tampoco funcionó, el ingenioso Jai ensayó una nueva estrategia, la distracción. Entonces cogió un coche de juguete y trató de llamar con él la atención a Len. Mira, ¿quién está dentro del coche? Len, ¿quién es? Pero Len seguía sin mostrar el menor interés. Estaba realmente consternado y sus lágrimas parecían no tener fin. Entonces su madre, perdiendo la paciencia, recurrió a una clásica amenaza.
¿Quieres que te pegue? Mira, ¿qué tanto, no? Le dice su mamá a Lane. No, balbuceó entonces Lane. Pues deja de llorar, concluyó la madre, exasperada, con firmeza. Lo estoy intentando, farfulló Lane, en un tono patético y jadeante a través de sus lágrimas. Y eso fue lo que despertó la estrategia final de Jai, que, imitando el tono autoritario y amenazante de su madre, ordenó: Deja de llorar, Lane, acaba ya de una vez. Mira, ¿no? Cómo es que está copiando el pequeño Jai, ¿no?, de su madre. Porque ha intentado, recuerda, mira, desde el más pequeño de 2 años, intentó calmar a su hermano de 5 años, ¿no? Ayudándole, consolándole y todo, como que no funcionó. Mira lo que está optando, porque la mamá le dijo, ¿no? O sea, con amenazas, pues, ¿no? ¿Quieres que te pegue? Vamos a ver qué dice ya. Y eso fue lo que despertó una estrella final para Jai, ¿no? Imitando la amenaza. Ok. Deja de llorar, Lane, acaba de una vez, le grita el pequeño, ¿no? Este pequeño drama doméstico evidencia muy claramente la sutileza emocional que puede desplegar un mocoso de poco más de 2 años para influir sobre las emociones de otra persona. En su apremiante intento de consolar a su hermano, Jai desplegó un amplio abanico de tácticas que iban desde la súplica hasta la ayuda, pasando por la distracción, ¿no?, la exigencia e incluso la amenaza. Un auténtico repertorio que había aprendido de lo que los otros habían intentado con él. Pero, en cualquiera de los casos, lo que habían intentado, en cualquiera de los casos, lo que ahora nos importa es subrayar que, incluso a una edad tan temprana, los niños disponen de un auténtico arsenal de tácticas dispuestas para ser utilizadas. Nos recuerden que este pequeño Jai intentó de todo, ¿no? Siendo pequeño, intentó de todo para hacer callar a su hermano o consolar a su hermano, pero no pudo, ¿no? Como se sabe, cualquier padre, el despliegue de empatía y compasión demostrando por Jai no es. En modo alguno, universal, es igual de probable que un niño de esta edad considere la angustia de su hermano como una oportunidad para vengarse de él y hostigarle más aún. Las mismas habilidades mostradas por el Jai podrían haber sido utilizadas para fastidiar o atormentar a su hermano. No obstante, ello no haría sino confirmar la presencia de la actitud emocional fundamental. La capacidad de conocer los sentimientos de los demás y de hacer algo más para transformarlos en una capacidad que constituye el fundamento mismo del sutil arte de manejar las relaciones. Pero para llegar a dominar esta capacidad, los niños deben poder dominarse previamente a sí mismos. Deben poder manejar sus angustias y sus tensiones, sus impulsos y su excitación, aunque sea de un modo vacilante. Puesto que para poder conectar con los demás es necesario un mínimo sosiego interno. Es precisamente en este periodo cuando, en lugar de recurrir a la fuerza bruta, aparecen los primeros rasgos definitivos de la capacidad de controlar las propias emociones, de esperar sin gimotear, de razonar o persuadir, aunque no siempre elijan estas opciones. La paciencia constituye una alternativa a las rabietas, al menos de vez en cuando. Y los primeros signos de empatía comienzan a aparecer alrededor de los 2 años de edad. Fue precisamente la empatía, la raíz de la compasión, la que impulsó a Jai a intentar algo tan difícil como tranquilizar a su desconsolado hermano. Así pues,
el requisito para llegar a controlar las emociones de los demás, para llegar a dominar el arte de las relaciones, consiste en el desarrollo de dos habilidades emocionales fundamentales, el autocontrol y la empatía. ¿Mm? Entonces, ¿no? Como nos dice aquí, la empatía ya se va desarrollando desde muy pequeños. ¿No? Recuerden las lecturas anteriores también, ya se hablaba desde un bebé, ¿no? Cómo empatizaba, ¿no? Si el otro niño lloraba, se cayó, ¿no? Digamos, se cayó y otro bebé le observaba, pero como veía que lloró, el otro se pone a llorar, pensando que es el que se cayó. Así lo interpretaba. Después ya va razonando que no es él, sino es el otro bebé, ¿no? Pero es así, ya, y otros intentan consolar incluso, ya, entonces ahí se ve la empatía, ¿no? Por eso dice las artes sociales. Por lo tanto, acá el niño Jai, ¿no? 2 años un poquito más, dice, a intentar de todo, ¿no? Para calmar a su hermano. Pero el hermano nada, que callaba nada. Hasta que su mamá, ¿no? Le amenaza y todo, y el orden creo que funciona así, dijo, no, por eso también voy haciendo lo mismo. ¿No? Bien, entonces dice, es precisamente sobre la base del autocontrol y la empatía, o sea, uno tiene que controlar, ¿no? Aprender a controlarse, ¿no? Ese es el manejo de las emociones, ¿cierto? Porque uno, imagínate, está con mucha rabia, con mucha cólera, si no controla, no gestiona, porque es más gestionar, ¿ya? Entonces puede lastimar, ¿no? A otra persona que nada tiene que ver ahí. Entonces, hay que, bueno, no permitan que quede esa cólera, entonces tienes que irte a un lugar, bueno, sea en tu cuarto, o métete a la ducha, ¿no? Puedes ahí hacer tus catarsis, o en tu cuarto, ¿no? De verdad que sí, porque si va a estar ahí la rabia, la cólera, pues no te va a ayudar, no te va a ayudar en nada, más por dentro va a estar que es como una llama ardiendo por dentro y eso te quema, ya es lo mismo, entonces por lo tanto tienes que dejar salir esa rabia, ¿no? Expresarte, llorar, gritar, o es posible, ¿no? Agarrar hoja, escribir, rayar, romper algo, agarrar una almohada y golpear ahí, de verdad, a desfogar, ya aliviar eso, luego pues también, ¿no? Reflexionar, decir, ¿por qué ha pasado esto? ¿Qué me está sucediendo? O sea, expresar, o sea, sacar el aprendizaje de esa emoción, ¿ya? Sacar el aprendizaje. De esa manera uno va aprendiendo, ¿ya? No es que te desfogues y hay que, no, sino es como alimentar también, ¿no? Ya, entonces es sacar el aprendizaje. Y entonces el autocontrol y la empatía sobre la que se desarrollan las habilidades interpersonales, ¿ya? Estas son las aptitudes sociales que garantizan la eficacia en el trato con los demás y cuya falta conduce a la ineptitud social, dice, o al fracaso interpersonal reiterado. ¿Mm? Y también es precisamente ¿no? La carencia de estas habilidades la causante de que hasta las personas intelectualmente son brillantes, son más brillantes, fracasen en sus relaciones y resulten arrogantes, insensibles y hasta idiotas. Ya, perdón, hasta odiosas. Ya, entonces eso, ¿no? Por más que sean, digamos, inteligentes, como dice acá, más brillantes, si no está controlando, como dice, si no está gestionando esa emoción, puede, pues, ¿no? Eh, sus relaciones, ¿no? Malograr, como decir, si imagina, tiene una amistad con alguien y está de mal humor y ni siquiera tiene que ver algo con esa persona, ¿no? Imagina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Y le responde mal, imagínense todo con malhumorado. Y entonces esta persona, pues, puede perder esa amistad y todo, ¿no? Y entonces pierde relaciones, ¿no? Pierde relaciones, es más, porque recuerden ¿no? Las habilidades sociales, aquí tienen que ver, ¿no? La empatía, el autocontrol, todo, como dice, ¿ya? Gestionar nuestras emociones. Tiene que ver bastante esto,
sea, aquí, digamos, el que tiene más relaciones con las personas, tiene más conocidos, es el que, pues, domina sus habilidades sociales, ¿no? ¿Ya? Y imagínate si pierde oportunidades por una simple riña o algo, se molestó, no gestionó, no está siendo responsable de sus emociones, pues puede perder ya oportunidades o puede hacer que cierre puertas, ¿no? Y cuando uno es hábil, ¿no? Con sus habilidades sociales, o sea, sabe reconocer sus errores, sabe gestionar sus emociones, pues las puertas se abren, ¿ya? Entonces ya va a depender de uno, ¿no? Bien, estas habilidades sociales son las que nos permiten relacionarnos con las demás personas, ¿no? Movilizarles, inspirarles, persuadirles, influirles, tranquilizarles, profundizar en suma, en el mundo de las relaciones. Eso nos dice. ¿Qué tal? Marino, Juan, muy buenos días, buenos días. Bien, entonces, con eso nos dice las artes sociales, ¿no? El autocontrol, la empatía, fundamental, ¿ya? Entonces aquí vamos, la expresión de las emociones, la expresión de las emociones, vamos. Sí, 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 sí hay tiempo. La capacidad de expresar los propios sentimientos constituye una habilidad social fundamental. Paul Ekman utiliza el término despliegue de roles para referirse al consenso social en el que resulta adecuado expresar los sentimientos. Un dominio en el que existe una enorme variabilidad intelectual. Ekman y sus colegas estudiaron las relaciones faciales de los estudiantes japoneses ante una, dice, película que mostraba escenas de una circuncisión ritual de los adolescentes aborígenes, descubriendo que cuando los estudiantes contemplaban la película en presencia de alguna figura de autoridad, miren, sus rostros apenas si reaccionaban, pero cuando creían que estaban solos, aunque en realidad estaban siendo filmados por la cámara oculta, sus rostros mostraban un amplio abanico de emociones que iban desde la tensión hasta el miedo y la repugnancia. ¿No? ¿Se dan cuenta? Dice cuando, ya imagino, cuando está ahí una autoridad, ya sea si eran estudiantes, entonces alguien, pues no, no mostraban sus emociones, dice, ¿no? O sea, la, sus faciales, sus gestos faciales, pues. Entonces, si querían sonreír, no sonreían, digamos, mostrar todo, sino todo estaba por dentro. Y cuando no estaba, dice la autoridad, ¿no? Y ellos se mostraban como eran, ¿no? Miren a dónde lleva esto. Expresión de emociones. Existen varios tipos fundamentales del despliegue de roles. Uno de ellos consiste en minimizar las emociones. La norma japonesa para expresar los sentimientos en presencia de una figura de autoridad que consiste en esconder el disgusto tras una cara de póker. ¿Mm? Otro consiste en exagerar, dice, lo que uno siente magnífica, dice, ¿no? Magnificando, sí, magnificando la expresión emocional. Una estrategia utilizada con mucha frecuencia por los niños pequeños que consiste en fruncir patéticamente el ceño, ¿no? El ceño y estremecer los labios mientras se quejan a su madre de que sus hermanos mayores les toman el pelo. Un tercero consiste en sustituir un sentimiento por otro, algo que suele, algo que suele tener lugar. Por ejemplo, en aquellas culturas orientales en las que decir no se considera de mala educación y en su lugar se expresan emociones positivas, aunque falsas. Wow, no, o sea, la cultura en esto tendría que ver, ¿no? O sea, es de mala educación, me imagino, cuando dices un no. Entonces, por más que no te gusta, tienes que decir sí. Wow, 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 ya. Y en su lugar se expresan emociones positivas, aunque sean falsas, ¿no? El
Conocimiento de estas estrategias y el momento en que pueden manifestarse constituye un factor esencial de la inteligencia emocional. El aprendizaje del despliegue de los roles tiene lugar a una edad muy temprana. El aprendizaje, por ejemplo, que tiene lugar cuando enseñamos a un niño a ocultar su desengaño ante el espantoso regalo de cumpleaños que acaba de entregarle su, dice, bien intencionado abuelo. Wow. Y que suele conseguir mediante un proceso de modelado con el que los niños aprendan lo que tienen que hacer viendo lo que hacen los demás. En la educación sentimental las emociones son, al mismo tiempo, el medio y el mensaje. Si el padre, por ejemplo, le dice a su hijo que sonría y le dé las gracias al abuelo con el tono de enfadado, con un tono enfadado, severo y frío, que desaprueba el mensaje en lugar de aprobarlo cordialmente. Es un probable, es muy probable que el niño aprenda una lección muy diferente y que responda a su abuelo con un desaprobador y seco gracias. Y del mismo modo, el efecto sobre el abuelo será muy diferente en ambos casos. En el primero estará contento, aunque engañado, mientras que el segundo estará dolido por la confusión implícita del mismo mensaje. ¿Mm? La consecuencia inmediata del despliegue emocional es el impacto que provoca en el receptor. En el caso que estamos considerando, el rol que aprende el niño es algo así como esconde tus verdaderos sentimientos. Cuando puedan herir a alguien, a quien quieras, y sustitúyelos por otros que, aunque sean falsos, resulten menos dolorosos. Mira lo que les enseñan o aprenden los niños, ¿no? Del Oriente. Las reglas que rigen la expresión de las emociones no solo forman parte del léxico de la educación social, sino que también dictan la forma en que nuestros sentimientos afectan a los demás. El reconocimiento y el uso adecuado de estas reglas nos lleva a causar un impacto óptimo, mientras que su ignorancia, por el contrario, ¿no? Fomenta el desastre emocional. Los actores son verdaderos maestros en el despliegue de las emociones y su expresividad despierta la respuesta de su audiencia. Y no cabe duda que hay personas que son verdaderos actores natos, pero subrayemos, ¿no? Subrayemos que en cualquiera de los casos el aprendizaje del despliegue de los roles varía en función de los modelos que les dispongamos y que en este sentido existe una extraordinaria variabilidad entre los diversos individuos. ¿Qué les parece la lectura, amigos? ¿Qué les pareció? Gracias por el corazoncito, gracias, gracias. ¿Quién está aquí? Muy buenos días. Mi polo no deja de ver. Xavi, muy buenos días, Jun. Bien, entonces esto, ¿no? De la expresión de las emociones. Bueno, por acá yo creo todavía, ¿no? Bueno, yo estoy en Perú y no muestran, yo veo, ¿no? Mi hija se muestra, si está triste, muestra y no le digo que esté feliz si está triste, si no le digo qué te pasa o por qué estás triste, ¿no? Siempre tratamos de preguntar, ¿no? ¿Cómo se siente o por qué? De verdad, no es que eh, como el ejemplo, ¿no? Que le dieron, como si a propósito, de que el abuelo le dio un regalo feo o algo así, y el niño, pues, o sea, ha sido intencionado, pues, ¿no? Y le digan que diga gracias, y a pesar de, ¿no? O sea, uno hacen que, pues, finjan sus emociones, ¿no? Mm. Acá nos están mostrándose tal como son, o sea, por eso imagino, no quiero decir más, pero entonces por dentro pueden, o sea, por respeto, por cultura, quizá ellos estén
¿no? Respondiendo a la sociedad, o sea, respetuosamente sí, pero por dentro como están también, ¿no? Es un poco difícil eso. Bien, entonces aquí otro dice, la expresividad y el contacto, dice, ay, perdón, la expresividad y el contagio emocional, ¿no? Vamos a ver, no quiero adelantarme, pero vamos a leer qué nos dice el contagio emocional, recuerden, ¿ya? Dice, al comienzo de la guerra de Vietnam, dice, un pelotón norteamericano se hallaba agazapatado, sí, agazapatado, dice, en un arrozal, luchando con el, dice, Vietcong, cuando de repente una fila de 6 monjes comenzó a caminar por el sendero elevado que separaba un arrozal de otro, completamente serenos y ecuánimes. Los monjes se dirigían directamente hacia la línea del fuego, ¿no? Caminaban perfectamente en línea recta. Recuerda, David Bush dice, uno de los soldados integrantes de aquel pelotón, sin desviarse a la derecha ni a la izquierda, fue un extraño, pero nadie les disparó un solo tiro. Y después de que dice, no, después de que hubieran atravesado el sendero, la lucha concluyó. Nadie pareció querer seguir conteniendo, al menos no aquel día. Y lo mismo debió de haber ocurrido en el, dice, bando contrario, porque todos dejamos de disparar, simplemente dejamos de disparar. ¿Mm? El poder del valiente y silencio desfile de los monjes que apaciguó a los soldados en pleno campo de batalla ilustra uno de los principios fundamentales de la vida social. El hecho de que las emociones son contagiosas, ¿no? A decir verdad, este ejemplo constituye un caso extremo, puesto que la mayor parte ¿no? del contagio emocional tiene lugar de forma mucho más sutil y es parte del intercambio tácito que se da en todo encuentro interpersonal. ¿Mm? Muy bien, dice, en cada relación subyace un intercambio subterráneo de estados de ánimo que los lleva a percibir algunos encuentros como tóxicos y otros. En cambio, como dice, nutritivos, mira, en cambio, como nutritivos. Este intercambio emocional suele discurrir a un nivel tan sutil e perceptible que la forma en que un vendedor les dé las gracias puede hacerles sentir ignorado, resentido o auténticamente bienvenido y valorado. No, nosotros percibimos los sentimientos de los demás como si se tratara de una especie de virus social. ¿Qué tal? Buenos días, ser buenos días, Chapix. Buenos días, Juan. Buenos días. Bien, continuando acá, dice, en cada encuentro que sostenemos, dice, ¿no? Sostenemos, emitimos señales emocionales y esas señales afectan a las personas que nos rodean. Cuanto más diestros somos socialmente, más control tenemos sobre las señales que emitimos. A fin de cuentas, las reglas de urbanidad son una forma de asegurarnos de que ninguna emoción desboca, ¿no? Desbocada dificultará nuestras relaciones. Una regla social que, cuando afecta a las relaciones íntimas, resulta sofocante. La inteligencia emocional concluye el dominio de estos intercambios. Popular, dice, y encantador. Son términos con los que solemos referirnos a las personas con quienes nos agrada estar porque sus habilidades emocionales nos hacen sentir bien. Las personas que son capaces de ayudar a los demás constituyen una mercancía social especialmente valiosa. Son las personas a quienes nos dirigimos dice, ¿no? Cuando tenemos una gran sociedad,
tenemos una gran sociedad emocional, puesto que lo que queremos o no, cada uno de nosotros forma parte del equipo de herramientas de transformación emocional con que cuentan los demás. ¿Mm? ¿Qué les parece, amigos? Hasta acá. Eduardo, muy buenos días. John, buenos días, buenos días. Tap, tap la pantallita, amigos. Tap, tap. Ujú. Ya pueden comentar también sus, ¿no? Sus comentarios, quieren preguntar. Por ejemplo, dice, hemos hablado de lo que son de las expresiones, de las emociones. Ahora estamos en la expresividad y el contagio emocional. Contagio emocional. ¿Mm? Dice acá, veamos ahora otro claro ejemplo de la sutileza con que las emociones se transmiten una, de una persona a otra. En un determinado experimento, dos voluntarios, tras rellenar un formulario en el que se describía un estado de ánimo, se estaban simplemente en parejas, compuestos por una persona muy comunicativa y otra completamente inexpresiva, ¿no? A esperar que el experimentador regresara a la habitación. Un par de minutos más tarde, el experimentador volvía y les pedía diciendo que rellenaron otro formulario. El resultado del experimento en cuestión demostró que el estado de ánimo del individuo más expresivo se transmitía invariablemente al más pasivo. ¿Mm? Dice, ¿cómo tiene un lugar una mágica transformación? La respuesta es más probable que el inconsciente, perdón, es que el inconsciente produzca las emociones ¿no? que ve desplegadas por otra a través de un proceso no consciente de imitación de los movimientos que produce su expresión facial, sus gestos, su tono de voz y otros indicadores no verbales de la emoción. Mediante este proceso, el sujeto, ¿no?, recrea en sí mismo el estado de ánimo de otra persona en una especie de versión libre. El método Stanislavski, un método en el que el actor recurre al recuerdo de las posturas, los movimientos y otras expresiones de alguna emoción. Intenta que haya experimentado en el pasado para evocar la actualización de estos mismos sentimientos. ¿Mm? La imitación cotidiana de los sentimientos suele ser algo muy sutil. Uf, Dimberg dice. Un investigador sueco de la Universidad de Uppsala descubrió que cuando las personas ven un rostro sonriente o un rostro enojado, la musculatura de su propio rostro tiende a experimentar la transformación sutil en el mismo sentido. Una transformación que, si bien nos resulta evidente que sí se puede manifestarse mediante el uso de sensores electrónicos, el sentido de la transferencia de estados de ánimo entre dos personas va desde la más expresiva hasta la más pasiva. No obstante, existen personas especialmente proclives al contagio emocional, ya que en su sensibilidad innata hace que su sistema nervioso autónomo, dice, ¿no?, un indicador de la actividad emocional, se active con más facilidad. Esta la habilidad parece hacerlos tan impresionables que un mero anuncio puede hacerles llorar, mientras que un comentario banal con alguien alegre que puede llegar a animarles, lo cual, por cierto, lo convierte en personas muy empáticas porque se ven fácilmente conmovidas por los sentimientos de los demás. ¿Mm? John, dice Casiopod, el psicólogo social de la Universidad de Ohio, que ha estudiado este tipo de intercambio emocional sutil, señala que comprendamos o no la mímica de la expresión facial, basta con ver a alguien expresar una emoción para evocar ese mismo estado de ánimo. Esto es algo que nos puede suceder continuo, una especie de
danza, una sincronía, una transmisión de emociones, ¿no? ¿No? Y es esta sincronización de estados de ánimo a la que determina que usted se sienta bien o mal en una determinada relación. ¿Mm? ¿Qué dice acá? Absalón, buenos días, muy buenos días. Miren, como dice acá, las emociones, ¿no? O sea, tú ves a una persona quizás molesto, enojado, tú vas a estar sonriendo, no creo, normalmente pues no copiamos eso y nos ponemos serios. Si tú ves a alguien, pues esto pasa en, ¿no? Que hace en el autobús, estás ahí viajando, alguien se ríe, ¿no? Agarrando su teléfono o alguien está conversando, se ríe, se ríe, se ríe. Tanto que se ríe hasta no se contagian los demás, se empiezan a reír. ¿Mm? Ya los gestos uno va copiando, pues inconscientemente, ¿no? Se va riendo y todos terminan riéndose. Así es, contagioso, ¿no? Ya las emociones. Es el grado de armonía emocional que experimenta una persona de un determinado encuentro se refleja en la forma en que adapta sus movimientos físicos ya a los de su interlocutor. Un indicador de proximidad que suele tener un lugar fuera del alcance de la conciencia. Una persona se mueve con el mismo momento, en el mismo momento en que la otra deja de hablar. Ambas cambian la postura simultáneamente o se acerca al mismo tiempo que la otra retrocede. Esta especie de coreografía puede llegar a ser tan sutil que ambas personas se mueven en sus sillas al mismo ritmo. Así, la reciprocidad que articula los movimientos de la gente que se encuentra emocionalmente vinculada presenta la misma sincronía, ¿no? Que Daniel Esther descubrió que en aquellas madres que se encuentran sincronizadas con sus hijos. ¿Mm? ¿Qué tal, amigos? ¿Qué les parece? ¿Mm? Vamos a terminar con nosotros. Vamos continuando acá. La sincronía parece facilitar la emoción y la recepción de estados de ánimo, aunque se trate de estados de ánimos negativos. Por ejemplo, en una determinada investigación sobre la sincronía física se estudió en situación de laboratorio la forma en que las mujeres deprimidas discutían con su pareja descubriendo que cuanto mayor era el grado de sincronía no verbal en las parejas, peor se sentían los compañeros de las mujeres deprimidas. Al finalizar la discusión, como ¿no? Si hubieran quedado atrapados en el estado de ánimo negativo de su pareja. En resumen, pues, parece que cuando mayor es el grado de sintonía física existe entre dos personas, mayor es la semejanza entre sus estados de ánimo, sin importar tanto que sea optimista o pesimista. Wow, es como que copia, ¿no? ¿Mm? La sintonía entre maestros y discípulos constituye también un indicador del grado de relación que existe entre ellos, y los estudios realizados en el aula señalan que cuanto mayor es el grado de coordinación de movimientos entre maestros y discípulos, mayor es también la amabilidad, satisfacción, entusiasmo, interés y tranquilidad con que interactúan. Hablando en términos generales, podríamos decir que el alto nivel de sincronía de una determinada interacción es un indicador del grado de relación existente entre las personas implicadas. Frank Bernieri, el psicólogo de la Universidad de Estados de Oregón, que llevó a cabo este estudio, me contaba que la comodidad o incomodidad que experimentamos con los demás en cierto modo, física. Para que dos personas se sientan en gusto y coordinen en sus movimientos, deben tener ritmos compatibles. La sincronía refleja la profundidad de relación no existente entre los implicados. Y cuanto mayor es el grado de compromiso,
más interrelacionados se hallan sus estados de ánimo, sean estos positivos o negativos. En resumen, la coordinación de los estados de ánimo constituye la esencia del rapport. Esto, ¿no? El rapport es cuando, bueno, yo veo a una persona, imagínate si está triste, está llorando. Si yo soy empática, ¿no? Yo también me voy a sentir triste, entonces ahí llega, ¿no? El rapport, conecto, ¿no? Yo siento. Es más, cuando estás conversando con alguien, de repente tú estás en una postura así, ¿no? Inconscientemente la otra persona también va a ponerse de repente esa postura. En los movimientos, ¿te ha pasado eso? ¿Te ha pasado de que inconscientemente estamos imitando o nos imitan los movimientos ¿no? del cuerpo, de las manos y todo eso? Ese es el rapport. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice acá. La versión adulta de la sintonía que la madre experimenta con su hijo. ¿Mm? Dice, Casiopo propone que uno de los factores determinantes de la eficacia interpersonal consiste en la destreza con que la gente determine la sincronía emocional. Quienes son más diestros en sintonizar con los estados de ánimo de los demás o en imponer a los demás sus propios estados de ánimo. Son también emocionalmente más amables. El rasgo distintivo de un auténtico líder consiste precisamente en su capacidad para conectar con la audiencia de miles de personas. Y por esta misma razón, Casiopod afirma también que las personas que tienen dificultades para captar y transmitir emociones suelen tener problemas de relación, puesto que despiertan la incomodidad de los demás, sin que estos puedan explicar claramente el motivo. Los líderes, ¿no? Acá son líderes rápido, van a captar la atención de los demás y todo. Entonces su relación es, ¿no? Más activo, o sea, sabe relacionarse con las personas, ¿no? Conecta, ¿ya? Ajustar el tono emocional de una determinada interacción constituye, en cierto modo, un signo de control más profundo e íntimo que condiciona el estado de ánimo de los niños. A lo que en biología se denomina, dice Ichteiber, un temporizador, un proceso que, al igual que ocurre con el ciclo día-noche, ¿no? O con las fases mensuales de la luna, ¿ya? Impone un determinado ritmo biológico. En el caso del baile, por ejemplo, la música constituye ese gender, así se llama, corporal. En lo que se refiere a las relaciones interpersonales, las personas, ¿no? La persona más expresiva, la persona más poderosa, suele ser aquella cuyas emociones arrastran a la otra. En este sentido, también hay que decir que el elemento dominante de la pareja es el que habla más, mientras que el elemento subordinado, quien es más, observa el rostro del otro. Una forma también de manifestar el afecto. Y por este mismo motivo, el poder de buen orador, un político o un evangelista, pongamos por caso, se mide por la capacidad de movilizar las emociones a su audiencia. Esto es precisamente lo que queremos decir cuando afirmamos que los tiene en la palma de la mano. La movilización emocional constituye la esencia, la misma capacidad de influir en los demás, ¿no? El que influye en los demás tiene esa capacidad de manejar a las personas, ¿no? Como puede ser un político, puede ser un líder, un evangelista, como dice acá, ¿no? Sí, le siguen las personas, ¿sí? Entonces, eso nos quiere decir, esto ha sido largo, ¿no? La expresividad y el contagio emocional, ¿no? Uno cuando expresa y contagia su emoción, ¿no? Por eso que los líderes, o sea, ¿no? Hablan algo que les quiere comentar, pues las personas
escuchan atentamente porque se están conectando ahí. Entonces todo lo que diga pues el líder, entonces dicen sí, sí, sí. ¿No? Igual en la política funciona, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días, Nilda, Rogers, Jung. Muy buenos días. Llegamos hasta aquí. Ya son 7:01, entonces nos vamos a quedar acá. Recuerden, las lecturas lo estoy haciendo de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Bien, entonces dice, nos quedamos los rudimentos de la inteligencia social. Ya mañana continuamos con esa lectura. Entonces, gracias por estar aquí. Gracias, amigos de YouTube, Facebook y TikTok. Bien, estamos con lo que es inteligencia emocional de Daniel Goleman. El libro sí es gordito. Todavía estamos, mire, nos falta un poquito más de la mitad, ¿no? Por eso corro para allá, ¿no? Porque quiero ya leer otro libro. Estoy muy ansiosa por un libro que nos ayuda siempre más son las emociones, ¿no? El día a día nosotros estamos de acuerdo a nuestras emociones, ya seamos tristes, alegres, ¿no? O estamos con mucha rabia, cólera, asco también, ¿no? O con miedo, el miedo que nos atrapa y no avanzamos, estamos más en huida, ¿no? El miedo es eso. La ira más está en lucha, en querer pelear y todo eso. La alegría pues está desbordando, ¿no? Relaciones con las personas y todo. Tristeza pues te encoge, donde no tiene que salir. Bien, amigos, entonces si quieren, ¿no? De repente gestionar o donde les ayude, necesitan ayuda, ¿no? Donde quieren gestionar esas emociones que están ahí, de repente la ira, sobre todo la tristeza más veo yo y el miedo. La ira todavía te mantiene despierto, sí, pero la tristeza te opaca, te baja tu energía. Entonces, ¿no quieres gestionar tus emociones? Me puedes escribir, ¿ya? En los números. Ahí tenemos los números. Entonces, me escribe un mensaje y te ayudo, ¿no? Con tus emociones, ¿ya? A resolver y todo eso. Bien, amigos, nos vamos a despedir de los amigos de YouTube y Facebook. Chao, chao, bendiciones.